Y esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia en este día. Es la única demanda en que debemos ponernos en pie. De resto tú puedes orar y cantar sentado, pero cuando oramos, cuando leemos la Escritura públicamente, especialmente en la introducción al tema, debemos ponernos en pie. Efesios capítulo 6, versículo 18-20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar. Palabra de Dios. Amén. Entonces, continuamos hoy con la enseñanza que comenzamos hace 8 días. El tema básico es la mortificación del pecado, y estamos en la tercera fase, cómo vencer a nuestro pecado, y el Señor nos ha dado las armas espirituales. Entonces hemos venido estudiando las armas espirituales poderosas en Dios para luchar contra nuestro enemigo y ser vencedores como Cristo venció. Amén. Entonces hemos venido estudiando las 7 diferentes armas de dotación que el Señor nos ha dado. Inicialmente vimos que son 3 armas de firmeza, luego 2 armas de defensa. Las 3 armas de firmeza son, permítanme, me dirijo al texto. Las armas de firmeza son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado de la disposición de proclamar el Evangelio. Luego vimos las 2 armas de defensa, que son el escudo de la fe, con el cual se pueden apagar las flechas encendidas del maligno, y el casco de la salvación. Luego estamos viendo 2 armas de ataque, que son la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, ya la estudiamos, y ahora estamos viendo la oración. Respecto de la oración, el Señor nos da 5 instrucciones, ¿no? 5 instrucciones que hemos visto. La primera instrucción es orar en todo tiempo. El segundo, orar con toda oración. El tercero es orar en el Espíritu. Vamos a ver el 4 y el 5 punto en esta mañana, pero voy a repetir un poco de lo que vimos en orar en todo tiempo. El creyente no puede cesar de orar. Cristo mismo, en su naturaleza humana, permanecía en oración. Aparentemente él no necesitaba orar porque era Dios, pero él nos enseñó a tener comunión permanente con Dios. Un santo hombre de Dios decía: yo no puedo orar más de 10 minutos, pero no puedo pasar más de 10 minutos sin orar. Debemos orar en tiempos difíciles, pero también en tiempos buenos. Debemos orar en la aflicción, pero también en el gozo. Debemos orar en el templo, pero también en las casas. Debemos orar en la mañana, pero también en la noche. Orad en todo tiempo. Como dice Proverbios 3, 5 al 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Reconocerlo en todos los caminos es dedicarnos a Él en oración. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. El diablo no hallará cabida en nuestra vida si a cambio de dedicar nuestro tiempo a sus propuestas vanas de la carne, del deseo de los ojos y de la vanagloria de la vida, nos dedicamos a buscar el rostro de Dios en oración en todo tiempo. Lo digamos que con toda oración, esto es presentar al Señor la variedad de oración que contempla la palabra, y vimos el modelo de oración en Mateo 6:10, oración de alabanza, oración de reconocimiento, de adoración a Dios, oración de peticiones, ruegos y súplicas, pero también acciones de gracias y también las intercesiones. Nuestro adversario será resistido poderosamente cuando no cedemos a su voluntad, sino que declinamos nuestras intenciones y caprichos para someternos a Dios mediante la oración. Y el diablo va a estar muy molesto porque adoramos a nuestro santo Dios y no nos sometemos a las artimañas diabólicas. Entonces vimos también que nuestra oración debe ser en el Espíritu.
Y quizás no lo aclaré, pero orar en el Espíritu no es como algunos dicen que orar en lenguas ininteligibles. La Biblia no habla por ninguna parte de esto. Orar en el Espíritu nos habla es de la dependencia del cristiano al Espíritu Santo. Que el cristiano sea dependiente del Espíritu Santo. Y vimos que un grave error de los cristianos es que no sabemos orar. Que oramos conforme a deseos carnales, a caprichos, a necesidades, y piensan que la oración es una varita mágica con la cual pueden resolver los problemas o van a conducir al Señor a que se le resuelvan sus problemas. Pero lo que el Señor nos dice es que debemos orar en el Espíritu y no orar en la carne ni en las emociones. Pero ¿qué es orar en el Espíritu? Y es orar conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra, el Señor dice en su palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces puse un ejemplo con el Salmo 1, de cómo oraríamos el Salmo 1, ¿cierto? Nuestra oración no puede ser pretenciosa de querer cambiar la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, es inmutable. Lo que Él ha determinado, sin duda alguna, se cumplirá. Y nada ni nadie podrá impedirle, ni impedirlo, ni hacerle cambiar de parecer. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Oramos para disponernos a que Él cambie nuestra voluntad. No oramos para que Él se ajuste a nosotros, a nuestras decisiones, a nuestras pretensiones. Oramos para ajustarnos a Él, para someter nuestras decisiones a Él, para que Él sea el que nos lleve por su camino. Amén. Ahora, vamos a ver, ahora entramos en el cuarto punto. Dice, y velando en ello con toda perseverancia. Dice, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Debemos orar sin desmayar. A veces pensamos que Dios no nos ha respondido. Y si Dios no nos ha respondido, las cosas están perdidas. No vale la pena seguir orando. Pero esto solamente nos indica que hemos orado con fines egoístas y no conforme al Espíritu Santo. Cuando nosotros desmayamos en la oración es porque no estamos orando conforme al Espíritu, ¿cierto? La semana pasada Alberto intervino para compartirnos que siempre el Señor responde a nuestras oraciones. Algunas veces responde inmediatamente, algunas veces se demora en responder, pero siempre tenemos la respuesta del Señor. Él siempre nos va a dar su respuesta. También lo que vimos fue que el Señor tiene tres tipos de respuesta. La una es un sí claro, lo cual nos abre las puertas respecto de nuestra oración, y en su providencia Él propicia todas las cosas para que se cumpla su propósito. Pero también a veces muchas veces vamos a encontrar un no claro. Y entonces Él nos cierra las puertas, su palabra siempre nos dice que no. Vamos a lo que estamos orando, a nuestras peticiones o ruegos. Y en tercer lugar, a veces nos responde el Señor, espera, espera, espera. Entonces debemos estar siempre alertas a lo que el Señor nos está diciendo, sí o no, o espera. Pero para poder descubrirlo, nosotros tenemos que orar con toda perseverancia. Seguir orando y seguir orando hasta hallar la respuesta del Señor. Amén. También dice que debemos estar alerta. Esto significa que debemos estar apercibidos de la obra de Dios, pero también de la obra del maligno. Allí dice el Señor, manténganse alerta. Manténganse alerta. ¿Qué es mantenerse alerta? Estar siempre mirando las cosas que están sucediendo alrededor, ¿cierto? Porque nosotros a veces pensamos de una manera mística, que Dios va a hablar de maneras místicas. No.
Las cosas de Dios son claras, su palabra es clara, sus respuestas a nuestra oración son claras, su guía es clara. No como estos movimientos modernos de adivinación, de profecía. Ahora que está tan en boga esto del movimiento Mira, donde usted se sienta, llega a esas iglesias, a esos templos, y se sienta, y entonces viene uno de los profetas. Ya hay alguien que sabe algo así por aquí, que nos puede instruir mejor. Y entonces le impone las manos y empieza a decirle, y el Señor me muestra que van a suceder cosas grandiosas en tu vida, el Señor tiene unos planes muy lindos para ti, el Señor te va a llevar a unas tierras nuevas, el Señor te va a mostrar cosas nuevas, el Señor te va a traer amistades nuevas. Ah, carambas, esto mismo es lo que hacen los brujos. Exactamente lo mismo, cosas ambiguas. La palabra es certera. La palabra dice, no adulterarás. Es clara. La palabra dice, predica el evangelio. La palabra dice, ora a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? La palabra dice, no dejen de congregarse. Entonces, yo tengo que mirar la claridad de la palabra. La palabra es clara, es diáfana, no trae misterios por allá escondidos. La gente quiere llevarnos a que la Biblia es mística. Incluso por allá hace algunos años, unos 15 o 20 años, salió la cábala de la Biblia. ¡Wow! La cábala, aquellos misterios indescifrables que la gente común y corriente no puede entender, sino que eso es dado a los iluminados. Y entonces tú tienes que coger la Biblia y con unas reglas atravesar, y mira que la Biblia dice unas palabras por aquí como jugando a la sopa de letras. ¿Ustedes han jugado sopa de letras? Claro. Más o menos así, ¿no? Y esa es la cábala. Y entonces esto trae unos mensajes por allá ocultos. No. La Biblia no trae mensajes ocultos. La Biblia trae mensajes claros. La Biblia trae mensaje claro. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvado. Eso es un mensaje claro. Más claro no puede cantar el gallo. La Biblia trae un mensaje: arrepiéntete de tus pecados. Más claro no canta el gallo. La palabra dice: los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Más claro, ¿para dónde? Dice: mas a todos los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Eso no está sujeto a interpretaciones raras ni místicas. Es clara la Biblia. Pensemos que la Biblia es clara. Entonces, si la Biblia es clara, esperemos las respuestas claras de Dios a nuestras oraciones en la Biblia. Amén. Amén. Siempre debemos estar perseverando en la oración y en la palabra de Dios y en la providencia de Dios. Amén. Amén. Entonces ahí es donde dice el Señor: estén alerta, estén apercibidos, estén pendientes. ¿Estén pendientes de qué? Primero de la oración. Y la oración debe ir de la mano, estrechamente ligada a la palabra de Dios. Y también estar alertas a lo que la providencia está dando. El Señor en su providencia abre puertas y cierra puertas. Yo recuerdo que hace unos años, cuando anhelé ir a República Dominicana, a conocer las iglesias allí, a ser edificado, a conocer a los hermanos de República Dominicana, carambas, era un anhelo, pero no se había dado. Sin embargo, yo oraba: Señor, es mi anhelo conocer a estos hermanos y aprender, edificarme un poco allá. En un momento determinado, el Señor empezó a abrir puertas. Puertas económicas, puertas de las enseñanzas allá. Porque yo decía, es bien difícil hacer una inversión tan grande para ir a República Dominicana, dejar la iglesia durante tanto tiempo para ir a República Dominicana por una enseñanza. No, debemos ser sabios. Y mira,
el Señor providencialmente juntó dos eventos. Por una parte estaba la academia en Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros, allí con la enseñanza de la iglesia, la historia de la iglesia, preciosísima enseñanza. Y estuvimos toda una semana estudiando acerca de la historia de la iglesia, compartiendo el culto con los hermanos. Eso fue algo maravilloso. Y apenas terminamos esa, la empatamos en Santiago, en Santo Domingo, la capital, con la convención de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Entonces eso providencialmente se juntó y pudimos ir y aprovechar todo. ¿Saben una cosa? Han pasado ya 4 años y he hablado aún con los pastores de República Dominicana y ay, hermano, ¿cuándo vuelves? Ay, a mí sí me gustaría ir. Pero que se junten los dos eventos para que valga la pena el viaje. Para no ir 3 días por un solo evento, sino uno poder aprovechar 2 eventos y edificarse ricamente. Hasta el momento no se han dado esas características. Además de eso, también tiene que estar la parte económica suplida. Y no solamente esa, sino también tiene que estar la parte eclesial suplida. Tiene que haber un hermano que con amor, con doctrina, venga a enseñar a la iglesia y a pastorear a la iglesia. Entonces, hermanos, en ese sentido es que tenemos que estar alertas en la palabra. En la palabra. Yo comentaba el miércoles que en estos días estaba orando respecto de una circunstancia por la que estoy pasando y estaba justamente orando sobre Malaquías, sobre Zacarías. Ese día me correspondía meditar en Zacarías, orar y meditar en el libro de Zacarías. Y de pronto salta la palabra de Zacarías, de la palabra de Dios. Al hacer esa oración, hallé la respuesta del Señor y una guía para las decisiones que debo tomar. ¿Amén? Entonces debo estar alerta. ¿Cómo está la palabra hablándome? Porque si yo agarro a leer la palabra, carta a los Filipenses, Pablo, Timoteo, Segunda de Jesucristo, a todos los santos, ¿dónde estamos? Que Dios sean de gracia, ahí no voy a hacer nada. Yo tengo que meditar. Por ejemplo, esta mañana, meditando en la carta a los Colosenses, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y oraba: Señor, yo soy Héctor, un siervo del Señor, en la iglesia como pastor, por la voluntad tuya, no por mi voluntad, no por mi capacidad. Amén. Entonces, la palabra me lleva a orar en el Espíritu, a entender los planes de Dios. Yo estoy alerta. Estoy alerta. ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Qué me está diciendo ahí la palabra en Colosenses? Confirmando el llamamiento y el ministerio, pero también la responsabilidad que tengo como pastor. Y yo decía: oh Señor, grande es esta responsabilidad de ser el pastor de una iglesia. Grande responsabilidad. Las almas, estoy trabajando con las almas del Señor, las que Él ganó en la cruz del Calvario. Amén. Sí, qué gran responsabilidad. Señor, asísteme para yo ser responsable en la oración, en la preparación de la palabra, en mi vida de santidad, en mi vida social, siendo de testimonio. Todo ello, amén. Entonces debo estar alerta, pero también alerta que en las cosas que están pasando al lado. Ahora, el enemigo siempre va a ser resistido con nuestra oración perseverante. Cuando no desmayamos en la oración, estamos evidenciando el carácter de Cristo. Porque si hay alguien perseverante, es Cristo. Cristo vino al mundo con una misión. Él sabía y conocía la misión. Cuando Él bajó a las aguas bautismales, Él sabía qué estaba haciendo. Estaba dando comienzo a 3 años de vida ministerial, en donde finalmente Él iba a ser crucificado
Iba a ser maltratado, iba a sufrir, a cargar el pecado de nosotros, el santo cargando nuestros pecados, iba a ser despreciado por el Padre, abandonado por el Padre por cargar nuestro pecado. Y Él nunca dijo que no. Perseveró y perseveró, pero a veces nosotros desmayamos en nuestra oración, en solamente orar, que es moverla sin hueso. Solamente orar, desmayamos. No, hermanos, debemos siempre demostrar el carácter de Cristo, persistiendo, persistiendo, persistiendo en lo que el Señor nos ha puesto a dar. Pero es que, hermano, yo no he visto nada. No, es que el problema no es que, el asunto no es que tú veas algo, el asunto es que tú tienes que persistir en la oración, hasta cuando el Señor te diga sí, o te diga no, o te diga espera, hasta cuando haya la respuesta del Señor, amén. Ahora, finalmente, en el quinto lugar, dice, orando por todos los santos. Perseveren en la oración por todos los santos. El modelo de oración del Señor Jesús, el Padre Nuestro, nos habla en plural. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro, no Padre mío. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a mí. No, venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad en esta tierra como se hace en los cielos. Danos hoy, danos a todos hoy, nuestro pan de cada día. Perdónanos a nosotros nuestras ofensas. No nos dejes, es en plural. Cuando nosotros estamos orando, debemos tener en cuenta nuestra oración plural. Y debemos orar a nuestro Señor e interceder por aquellos hermanos que están sufriendo, que están padeciendo las mismas luchas, las luchas comunes que tenemos todos los santos. Perdón, hermanos, ¿quién de ustedes aquí está luchando contra el pecado? ¿Nuestra lucha contra el pecado es común? Bueno, entonces oremos juntos por la lucha por nuestro pecado. Amén. Bueno, ¿quién de ustedes está luchando aquí por situaciones económicas difíciles? Todos tenemos situaciones difíciles económicamente, pues luchemos por esas, para que el Señor nos fortalezca en medio de esas situaciones difíciles. Por esas luchas que no son, sino que de nosotros son comunes. Por eso dice, orando por todos los santos. Debemos orar para que los hermanos que están sufriendo las diferentes luchas, para que los hermanos que están luchando las mismas luchas que nosotros, sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo. Pero también debemos orar por los intereses del reino y para la gloria de Dios, y muy especialmente por aquellos que, al igual que el apóstol Pablo, se dedican a predicar el Evangelio y a llevar el ministerio que Dios nos ha delegado. Versículo 19, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Saben una cosa? Mire, aparentemente yo soy un valiente, aparentemente así, todo grandote, gordote, así que, como decía Rui, muevo las manos como aspas de molino de viento, ¿sí? Y yo puedo quizás con la mirada intimidar gente, pero a veces voy a predicar el Evangelio y siento la oposición de las tinieblas y personas orgullosas y arrogantes a quienes uno aborda para hablar de ese Evangelio. Y uno no tiene como ese de nuevo. Pues el apóstol Pablo sentía lo mismo que yo. Y decía, y oren por mí también, para que pueda predicar con denuedo el Evangelio. Y recuerdo cuando he tenido que ir a las misiones. Ese asunto de ir a las misiones a veces es difícil, porque yo no sé con quién me voy a encontrar allá, cuál va a ser la situación, qué necesitan los hermanos, cómo debo abordarlos, cuál es su nivel de conocimiento teológico. Entonces yo me siento a veces intimidado, y uno no sabe a veces ni qué hablar. Entonces siento lo mismo que aquí dice el apóstol Pablo, y oren también por mí, para que cuando yo hable
sea Dios el que me da las palabras Amén. para dar a conocer con valor. Y el apóstol Pablo sí que era valiente. ¿Qué hombre tan valiente? Él no se le arrugaba con nada. Allá estaba de primero, de valiente. Pero él oraba. Pido, ruego, hermanos, que oren por mí, para que yo predique con denuedo el Evangelio y para que no sea intimidado. Entonces, también en nuestra oración debemos recordar a aquellos hermanos que están luchando en la predicación del Evangelio. Ahora, nuestra mayor insistencia en la oración tiene que ser los intereses del reino de Dios. Si somos soldados de Cristo, si estamos peleando la buena batalla de la fe, hermanos, los mezquinos intereses personales tienen que quedar de lado. La prioridad son los intereses del reino de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En oración debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuáles son los intereses del reino de Dios? Hermanos, la evangelización. Hermanos, la santificación de los creyentes. Si yo les digo a ustedes que estoy orando por la salud de ustedes, mentiría. Yo me remito allí a Efesios, cuando el Señor habla de esa oración, ¿cierto? Por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y recuerdan que esta sigue hasta el versículo 23, pero luego empata con el 3:14. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezcan a ustedes en lo íntimo de su ser. Y esa ha sido mi oración por la iglesia últimamente. Hermanos, Señor, oro para que los hermanos estemos fortalecidos. Porque como en el sermón estamos enseñando acerca de la comunión entre los hermanos en el ministerio los unos a los otros. Señor, que la iglesia sea fortalecida, Señor. Sea una iglesia fuerte. Y damos gracias al Señor porque, no por mí, sino por la palabra de Dios que está calando en los corazones. Estamos viendo una iglesia que cada día es más fuerte, está más fortalecida en el Señor. Entonces oramos por la evangelización, pero oramos por la santificación de los creyentes. Oramos para que los creyentes cada día seamos más santificados, esto es, cada día tengamos más la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es el primer creyente por el que oro? Les voy a decir: yo. Porque yo necesito la imagen de Cristo más, para que cuando yo me pare en este púlpito pueda reflejar a ustedes, amados hermanos, la imagen misma de Cristo. Amén. Y la palabra misma de Cristo. Amén. Amén. Si no, estoy fuera de tono, hermano, estoy fuera de onda. Pero también, hermano, debemos orar por la pureza de la palabra expuesta en los púlpitos. Y aquí les ruego, hermanos, oren, no solamente por mí como predicador, oren para que el Señor levante predicadores firmes, afinados en la palabra de Dios, que cuando un predicador, como nos ha sucedido aquí, hermanos, es la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, y vamos a aprender la palabra de Dios, ninguna otra cosa. Ahora, también debemos orar por los recursos necesarios para la predicación de la palabra de Dios. Y en este momento, por ejemplo, algunas obras evangelísticas tienen que quedarse frenadas, o algunas misiones a otros lugares que están pidiendo tienen que quedarse frenadas porque no existen los recursos para ir. Entonces a veces, por ejemplo, me llaman los hermanos nomás en Caucasia me sucede. A mí me gustaría ir a Caucasia casi que todos los domingos, pero no hay recursos para ir. Entonces debemos orar: Señor, provee los recursos. Me llaman de Sagún, de Cienhagadoro: pastor, cuando viene, queremos escuchar la predicación, queremos... Bueno, hermanos, es difícil. Hay que contar recursos. Contar con recursos. Entonces debemos orar por los recursos necesarios. También por los medios necesarios para la extensión del reino de Dios.
¿Saben ustedes que hay un hermano que está formando una emisora bíblica reformada en internet? Lo está haciendo desde Prado, Colima. ¿Quiere que le diga cómo lo está haciendo ese hombre? Con las uñas, sin recursos. Entonces debemos orar para que el Señor dé los recursos y los medios para que la obra del Evangelio se extienda. Y también para que haya obreros para la extensión del reino. El Señor dijo, oren para que el Señor, el dueño de la mies, que es el Señor, envíe sus obreros a la mies. Porque a la verdad la mies es mucha. Las gentes que necesitan salvación de Dios, las gentes que necesitan la exposición de la palabra de Dios, no tienen quien les enseñe. ¿Y cómo conocerán a Cristo si no hay quien se lo predique? Debemos llevar entonces obreros y pedir por obreros para la extensión del reino. Ahora, la oración intercesora también es una gran arma de ataque contra el diablo, porque él va a sentir la unidad del cuerpo. ¿Cómo vamos a resistir a nuestro adversario el diablo? En unidad de cuerpo. Por eso es tan necesario que nos reunamos por lo menos una vez a la semana como cuerpo de Cristo a orar. Por eso, si ustedes se fijan en la liturgia, no lo escribí a propósito, siempre en nuestra liturgia tenemos oración, oración, oración. Ay, pero en nuestra iglesia se ora tanto. Claro, hermanos. Si es que el Señor nos ordena que oremos, que debemos orar. Amén. La oración intercesora es un arma con la cual nosotros unidos, ¿se acuerdan que el ejército romano andaban? ¿Te acuerdas, Salomón, cuando hicimos nuestro escudo aquí y el uno pegado al otro, así todos avanzaban fuertemente? Entonces, los terrenos del diablo van a ser desplazados. Juntos, unánimes, orando. Los miércoles, los invito, 6:30 de la tarde. Tenemos tiempo de oración, 1 hora aquí orando por los intereses del reino, por las necesidades de los hermanos. ¿Sí? Tenemos nuestra lista de oración. ¿Para qué? Para que estemos juntos orando. Yo no sé qué experiencia pueden compartir los hermanos que vienen los miércoles, pero para mí es una dicha estar orando, intercediendo los hermanos juntos en armonía. Ahora, cuando hay un ejército unido, el diablo no va a poder contra nosotros. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Entonces, hermanos, estas armas poderosas en Dios que hemos venido estudiando, y hoy la última arma, la oración, es poderosa en Dios, es una arma espiritual con la cual vamos a caminar a caminar este camino del Evangelio y a vencer a nuestro adversario diablo, y cada día vamos a vivir más en la victoria del Señor. El Señor nos ha llamado a ser una iglesia que es victoriosa. No vamos a tener la victoria, ya la tenemos. Somos una iglesia triunfante, victoriosa. Pero también somos una iglesia marchante. ¿Recuerdan cuando iniciamos las enseñanzas, el ciclo de enseñanzas? Somos una iglesia triunfante, ya tenemos la victoria. Lo único que tenemos es que tomarla y caminar en ella. Amén. Poderosamente en el Señor a través de las 7 armas que el Señor nos ha dado. Las 7 armas, vamos a recordarlas, las 7 armas de la armadura de Dios con las cuales vamos a vencer a nuestro adversario, el diablo. Firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me den las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y oren para que lo proclame valerosamente como debe hacerlo. Entonces, que la iglesia bíblica Ríos de Gracia, que la iglesia bíblica reformada en Medellín, en Colombia y en el mundo, sea una iglesia llena del Espíritu Santo, pero también revestida con todas
la armadura espiritual para hacer frente a nuestro adversario el pecado, para luchar contra nuestro pecado, vencer a nuestro pecado, vivir vida de santidad, vivir vida victoriosa delante del Señor, y que cada día avancemos el reino de Dios en nuestra vida. Que los santos creyentes estemos en constante mortificación de nuestro pecado remanente. A Dios sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Señor, que eres nuestro Padre, que nos has amado.